Las nuevas generaciones de canarios ya no abandonan las islas por motivos de necesidad económica. Hoy en día son muchos los que dan el salto a otros lugares del planeta para ampliar horizontes profesionales y humanos. Son jóvenes de una alta cualificación que destacan en sus destinos por su capacidad de mejora y esfuerzo. Cuando tú te conviertes en portavoz o trabajas en un organismo como Naciones Unidas o estás de corresponsal o presentador de informativos en la televisión china, olvidamos algo muy importante y es acercarnos al argumento de la información, que es la gente que está en la calle. Nosotros hacemos otra cosa. Yo digo que realmente el periodista es aquel que está en la calle, que está cuestionándose cosas y que tiene el enorme privilegio de acercarse a los protagonistas de las historias. Tal es el caso de Dailo Allí, un joven lanzaroteño que ha trabajado hasta ahora en Pekín, donde presenta informativos para una cadena internacional de noticias. Con apenas 28 años, la trayectoria profesional de Ali atesora un amplio currículo. En mi experiencia personal, tuve mi primer micrófono, que me lo regalaron mis padres cuando tenía 11 años, ¿no? Cuando empecé a colaborar con la cadena COPE en un programa infantil de la mañana. O sea, yo creo que ahí fue el momento en el que yo me dije, pues... Recuerdo aparte perfectamente ese momento, porque fue el momento en el que me dije, yo creo que quiero hacer de esto, de contar historias y de relatar sucesos para que el mundo lo conozca, pues mi forma de vida, ¿no? Desde su adolescencia se inclinó por todo lo que tenía que ver con el mundo de la comunicación y comenzó a colaborar en programas locales de radio. Yo considero que el periodismo es una actividad muy multidisciplinar, es decir, que cuando por la mañana estás en la radio o en el canal de televisión y te toca hablar sobre pues, pedagogía, psicología o cualquier ciencia, yo creo que el periodista debe tener una base mínima de eso, ¿no? Tras realizar estudios relacionados con la comunicación, el marketing, periodismo y turismo, tanto en Canarias como en Gran Bretaña, Dailo se zambulló definitivamente en el terreno del periodismo profesional en Lanzarote. Yo cuando vivía aquí en Lanzarote yo veía necesario entender la industria turística para poder entender todo, el periodismo, la economía, la sociedad, la antropología, cómo se mueve la sociedad canaria. Yo entendía que era imprescindible tener un mínimo conocimiento de cómo se maneja, cómo se gestiona la industria turística, por eso en su momento lo primero que estudié fue turismo, y luego el marketing y el periodismo casi ha sido como una especie de capricho. Un punto de inflexión decisivo en la carrera del periodista canario llega cuando en 2004 logra una plaza para trabajar en el Servicio Internacional de Radio de las Naciones Unidas, trasladándose a Nueva York para cubrir algunos de los momentos más importantes de la década. Fue una especie de catapulta, ¿no? Es decir, un niño, casi un joven de 24 años que nace, crece, viaja mucho, pero que básicamente desarrolla toda su vida en un lugar como Lanzarote, de repente se ve un 20 de diciembre en mitad de la Gran Manzana ante el edificio de Naciones Unidas diciendo este va a ser mi próximo destino y sobre todo te entra muchísimo miedo, ¿no? En primera línea de la actualidad internacional más candente, Dailo se curte en la profesión periodística, entrevistando a líderes mundiales y dando cobertura a alguno de los acontecimientos que fueron noticias planetarias por aquellos años. Lo grande, el gran logro de trabajar en un sitio como Naciones Unidas y de vivir en una ciudad como Nueva York a nivel profesional es precisamente desmitificar a muchos personajes, ¿no? El acercarte sin ningún tipo de miedo a un personaje como Bill Clinton, a Kofi Annan, eso te ayuda a saber contar muchísimo mejor la historia, porque el argumento informativo de tu trabajo lo tienes muy cerca y eso te permite tener una línea directa que te permite a la vez contarlo a la gente a la que lo tienes que contar de una manera pues mucho más simple, mucho más cercana y en la medida de las posibilidades pues mucho más cercana a la verdad, ¿no? Tras esta etapa le llega a Dailo una nueva oportunidad, esta vez la de trasladarse a Pekín y trabajar en la CCTV o China Central Television, la cadena de televisión más importante de la China continental, labor que ha compaginado con ser el corresponsal de la cadena SER en Asia. Comienza eso con el repaso a la prensa, lectura de la prensa china, valorando con los compañeros qué huecos hay en la SER por la mañana y luego por la tarde pues venir aquí a la televisión china. Básicamente lo que hacemos 24 horas de información, contenidos culturales, también hay una serie de programas de corte deportivo y bueno, básicamente planificar, editar, redactar cuando hay que redactar y sobre todo echarle muchísimas horas de directo. Hacemos en torno a 4 horas de directo cada día. Yo creo que China está llamada a ser la primera potencia mundial, pero creo que no va a ocurrir antes del año 2020. Fallos en derechos humanos, en legislación laboral, yo creo que no se pueden permitir
y no son tolerables en un país que está llamado a ser una primera potencia mundial. Por eso creo que va a quedar mucho tiempo hasta que China finalmente se convierta en una gran potencia. Periodista preocupado por la ética y la condición de su trabajo, apasionado de la comunicación y las redes de relaciones sociales, Dailo posee una conciencia colectiva que le lleva a colaborar incansablemente en organizaciones y acciones solidarias. Este tema del pleito insular, que para gente que vivimos, por ejemplo, en Lanzarote, nos resulta totalmente ajeno. Yo creo que están andando en una senda realmente peligrosa y que nos lleva, yo creo que a lo peor de la profesión periodística. Creo que los medios de comunicación están sirviendo en estos momentos de una especie de plataforma para alimentar una estrategia política que yo creo que en el fondo lo que hace es exacerbar posturas en Canarias en un momento en el que debemos apostar por la unidad. A pesar de la distancia geográfica, sigue de cerca la actualidad de las islas y aunque reconoce la morriña habitual en el canario, su espíritu inquieto le hace disfrutar al máximo de esa aventura vital y profesional iniciada hace ya muchos años y que le depara sin duda un futuro lleno de interesantes retos.